Queridos amigos, bienvenidos una vez más al canal del Coronel, el vuestro canal. Hoy tenemos con nosotros a un grandísimo analista, escritor, consultor, una persona que ha tenido puestos ejecutivos importantísimos. Sabéis que siempre intentamos traer a los mejores de los mejores. A veces que no es fácil, hay personas que están tremendamente ocupadas, pero hoy hemos conseguido que Adrián Celaya nos haga un pequeño huequecillo en su muy apretada agenda para estar aquí en el canal del Coronel, para darnos su perspectiva, hacernos su análisis de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando en esta Europa, que ya lo veis, queridos amigos, cuesta abajo y sin frenos, lo decimos todos los días. Eso sí, cuesta abajo y sin frenos, una economía horrorosa en Francia, en Alemania, pero solo pensando en guerra, 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 a ver cómo nos llevan a todos a la guerra. Igual es la vía de escape que algunos están pensando. Y luego, pues ya sabéis, estos dirigentes que no hemos votado ninguno de nosotros, que no se nos olvide nunca, que luego se les llena hasta la boca de democracia, de valores democráticos, y no le estamos votando ninguno, y que hacen el ridículo más espantoso ante el amo de Europa, que es Estados Unidos, ante Donald Trump. Ya sabes de quién hablo, de la señora Van der Leyen. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Que encima aplauda, que encima levante el pulgar, diciendo qué bien lo he hecho. He hecho un acuerdo que perjudica a Europa, que hunde a los europeos, y encima levanto el pulgar como diciendo que qué bien lo he hecho, ¿verdad? Soy magnífica. Vaya personajes que tenemos al mando, de verdad, ¿eh? Al mando. Si es que no hay nadie al volante. No lo estamos viendo. Si es que parece que han elegido adrede, sinceramente, a los peores de los peores. O sea, parece que no podían haber ninguno peor en este momento de reconfiguración completa de todo el planeta desde el punto de vista geopolítico. Qué desastre, qué desastre, qué desastre, queridos amigos. Bien, pero hoy le toca hablar principalmente, sobre todo, a nuestro invitado, como os digo, Adrián Celaya. Como hago siempre, os voy a poner una breve presentación de quién es Adrián Celaya para que veáis que no es cualquiera, ni mucho menos. Es alguien, una voz, de verdad, que hay que oír, una voz muy respetada. Mirad, aquí tiene su currículum, que lo único que siento es que está en inglés. Ya sabéis que no es porque no lo hable y no lo entienda, pero prefiero hacerlo en español, evidentemente. Pero mirad, ahora mismo es presidente ejecutivo de Ecaid Group, que es una consultoría estratégica que tiene parte de sus miembros en otros países, además de España, lo que le permite tener una visión muy amplia de lo que está sucediendo en el mundo, y que luego nos contará Adrián un poco a qué se dedica, pero ha tenido puestos importantísimos. Como veis aquí, profesor de Economía Aplicada en la Universidad del País Vasco, cargos también, públicos, también importantes, secretario general de la Corporación Mondragón, de la cooperativa Mondragón, ha sido presidente de la Universidad de Mondragón, en fin, como veis, una actividad frenética desde hace muchos años en muchos campos. Aquí os pongo algo más, secretario de presidencia de la Corporación Mondragón, el director de marketing de Caja Laboral, del Banco Popular. En fin, como veis, os lo pongo aquí. Además estuvo también en el Banco Bilbao Vizcaya, sabe muy bien de todos los temas de economía y de geoeconomía, impresionante. Así que hizo su grado en Derecho y en Negocios, como veis ahí, en la Universidad de Deusto. Ahí abajo os he puesto en rojo un enlace porque tiene también Adrián su propio canal de YouTube, como veis ahí, que ahí lo he puesto, Akai Center, ahí lo he puesto en rojo. ¿Libros que ha publicado? Pues aquí tenéis todo ese chorro de ellos para que veáis que es una persona de gran capacidad intelectual, de grandes conocimientos y que seguro que nos va a hacer un análisis perfecto
una fotografía clavada de todo lo que está sucediendo ahora mismo en el planeta. Pues aquí ya tenemos a Adrián. Adrián, bienvenido al canal del Coronel. A partir de este momento, tu canal. Muchísimas gracias. Hola Pedro, pues gracias por la invitación y encantado de estar con un referente de primer nivel de la geopolítica en España como tú y con tu canal, ¿no? Por supuesto. Pues mira, lo primero, si te parece, te pediría por favor que nos contaras un poco qué es eso de Akai Center y a qué os dedicáis, Adrián. Sé que es una consultoría muy importante, una consultoría internacional, que tienes delegados en distintos países. ¿A qué os dedicáis y qué ofrecéis, Adrián? Bueno, el punto de partida ya cuando se constituye hace 15 años aproximadamente fue dedicarnos al asesoramiento estratégico fundamentalmente en políticas públicas, políticas socioeconómicas en el ámbito público. Pero a la vez queríamos actuar como un think tank. Es decir, sabíamos que había temas que los que estábamos analizando y pensábamos analizar que eran de interés general y entonces queríamos hacer una labor de difusión con muchas dudas de si hacer las dos cosas a la vez era realmente compatible, ¿no? Porque claro, tú cuando haces informes y los haces honradamente, pues a veces les gustan a tus clientes actuales o potenciales o a veces no les gustan. Con lo cual una contradicción de base ya teníamos, pero así todo decidimos lanzarnos por ese camino y bueno, con ventajas e inconvenientes, pero bueno, llevamos 15 años en esa dirección, ¿no? Empezamos trabajando fundamentalmente en políticas públicas locales, regionales. Luego pasamos a políticas ya más de ámbitos estatales y políticas europeas, fundamentalmente política económica. Y de la economía internacional empezamos a pasar, bueno, primero por el análisis de los modelos de desarrollo. Empezamos a interrelacionar la política y economía, a través más de la economía política que de la política económica, que son dos conceptos muy distintos. Los que no viven en el mundo de la economía los confunden muchas veces, pero son dos conceptos muy distintos, ¿no? A esa interrelación entre la economía y la política y también a partir de la relación con medios de comunicación, fueran ellos los que nos fueron trasladando de la economía internacional también a la política internacional, porque a los medios de comunicación les suele interesar más la política que la economía, ¿no? Entonces, esto nos llevó a esa segunda línea de trabajo que fue la geopolítica, en la que fuimos profundizando poco a poco también de la mano de la economía internacional. Y un tercer ámbito de análisis, para nosotros quizás más sorprendente, a partir del concepto de modelo de desarrollo, fue sin querer fuimos profundizando en las relaciones entre el modelo de desarrollo y los aspectos socioculturales del modelo de desarrollo. Y esto nos llevó a esa tercera línea de trabajo de carácter, nosotros le llamamos sociocultural, especialmente en el ámbito del modelo de desarrollo actual, lo que se suele llamar el modelo neoliberal, y llegamos a la conclusión de que, bueno, la vertiente sociocultural del modelo de desarrollo neoliberal le podemos calificar, como hacemos nosotros, de posmocapitalismo, capitalismo posmoderno, digamos, ¿no? Y ahí incluiríamos toda una serie de corrientes que en la práctica han distorsionado lo que eran, digamos, procesos naturales de atención de determinadas necesidades sociales y los han distorsionado a través de lo que nosotros llamamos pues, el posmofeminismo, por ejemplo, o la manipulación de las minorías sexuales, la utilización por razones económicas en parte y en parte de control de los procesos de migración masiva, todo ello muy interrelacionado con el modelo de desarrollo, ¿no? La distorsión, digamos, de la defensa del medio ambiente a través de estrategias de lo que se ha llamado alarmismo climático, en general una serie de estrategias de lo que se han enfocado también como el globalismo, de cuestionamiento de las comunidades naturales y de las comunidades humanas de todo tipo, el fomento del individualismo, etcétera, ¿no? Esta es una tercera ámbito de trabajo que nosotros le hemos llamado, ¿no?, digamos, aspectos socioculturales del modelo de desarrollo. Qué bueno, porque efectivamente eso está muy relacionado al final. Si hay unas directrices políticas en un determinado sentido, que además nos manipulan a los ciudadanos de la manera que nos manipulan, pues eso al final también condiciona la geopolítica. Y ahora te voy a hacer una pregunta y luego te voy a poner un momento a ti solo, porque es que se me ha movido aquí una luz, voy a ver si la consigo poner bien. Entonces la pregunta es, vosotros que analicéis este tema a fondo,
¿somos hoy los ciudadanos tan fácilmente manipulables a pesar de toda la información que se supone que recibimos, de todo, que se cree que muchas, nos creemos que estamos también enterados y que a nosotros no nos engaña nadie, que con mucho engañan a los demás, que a nosotros no, pero en realidad somos tremendamente influenciables? Bueno, yo creo que hay dos factores en las últimas décadas que han incidido en sentido contrario en este aspecto, ¿no? Por un lado, nos encontramos con que después de la Guerra Fría se produce una convergencia de la opinión pública, una convergencia que se basa en la desaparición del contraste, ¿no? En la desaparición de la oposición política en la práctica, ¿no? Que tiene distintos mecanismos. El punto de partida es que con el fin de la Guerra Fría, pues, ya sabes, se publica El fin de la historia de Fukuyama, etcétera, y las corporaciones occidentales de alguna forma se sienten las dueñas del mundo y nos dicen con mucha claridad, además, que ahora podemos hacer lo que queramos con el mundo, y dentro de ese hacer lo que queramos se incluye el que vayan poco a poco desapareciendo la oposición política. Se producen una serie de fusiones, de procesos de concentración en los grandes medios. También ayudó bastante, por ejemplo, las privatizaciones de televisiones públicas, de grandes medios públicos de comunicación, dejando en manos de las grandes corporaciones el control de la opinión pública, de tal forma que incluso las opciones políticas que se llamaban a sí mismas de derecha, de centro, de izquierda, siguen utilizando esos nombres, pero en la práctica van confluyendo dentro de esos intereses corporativos en lo que nosotros hemos llamado el Partido Único Europeo, ¿eh? Porque en la práctica, en todo lo estratégico, responden fundamentalmente a los intereses corporativos, ¿no? Entonces, ahí se ha producido una confluencia enorme que hace muy difícil el contraste de opiniones y de información, precisamente porque no hay oposición. La oposición es un elemento fundamental para que podamos valorar, juzgar, que los ciudadanos tengan distintas versiones de lo que sucede, ¿no? Pero como contraste se ha producido otro fenómeno en sentido inverso, que ha sido Internet. El nacimiento de Internet ha sido una amenaza progresiva, al principio muy minoritaria, pero progresiva para ese enorme consenso mediático en Occidente. Una amenaza que ya las grandes corporaciones detectaron a principios de este siglo como una de las tres grandes amenazas, ¿no? La primera, la geopolítica, representada sobre todo por Rusia y China. La segunda, la del modelo económico, que ellos veían que era un modelo económico agotado, ¿no? Y la tercera, Internet, porque precisamente amenazaba con romper ese consenso que habían conseguido. A partir de ese nacimiento de Internet, las grandes corporaciones, junto con servicios de inteligencia, intentan controlar Internet, sobre todo a través de las redes sociales, ¿eh? De las redes sociales que ellos promueven, precisamente para empezar a incidir sobre Internet. Pero luego vieron que esto tampoco era suficiente y al final en una segunda fase empezaron los procesos de censura. De censura primero por parte de las redes sociales y últimamente nos hemos encontrado con los procesos de censura por parte de los gobiernos, incluso obligando a las redes sociales a censurar. Pero esto, que es evidentemente muy peligroso, también es un síntoma de debilidad, de que ellos le tienen mucho miedo a la opinión pública. Se dan cuenta de que hay una opinión pública creciente que está despertando, que tiene mucha información a través de Internet. A esa opinión pública probablemente le falta organizarse, le falta una segunda fase. Es decir, hay mucha gente que desconfía, que tiene otro tipo de información, desconfía de las fuentes oficiales, pero ha llegado a ese nivel de concienciación en un proceso solitario junto al ordenador, ¿no? Gracias a personas como tú que le da otro tipo de información, ¿no? Pero eso necesita un segundo contraste, que es el contraste, digamos, de la vida real, que los ciudadanos se junten, se organicen, creen grandes organizaciones capaces de defender sus intereses de forma independiente de ese consenso construido en los años 90. Totalmente de acuerdo, Adrián. Además, bueno, me ha encantado cómo lo has expuesto. Yo no lo hubiera hecho mejor jamás. Pues mira, tú has hablado de que hay un partido único en Europa, dominado por ese globalismo. Entonces, ¿significa que si mañana hubiera un cambio de gobierno en España, llegara el PP, fuera en solitario, fuera con Vox, en realidad no va a haber ninguna diferencia? ¿Que van a hacer en lo sustancial exactamente lo mismo? Bueno, como me has hecho una pregunta tan concreta, tengo que decir algo sobre especulaciones de las últimas semanas que tú conocerás, ¿no? Porque precisamente de lo que se está hablando es de que, bueno, hay una especie de cierre político en este momento en Europa ante ese
enfrentamiento con Rusia o con los países emergentes que está previsto, dentro de ese cierre político están claramente alineados ya Francia, Reino Unido y Alemania, y se habla mucho de que el siguiente pieza tiene que ser España, ¿no? Y entonces, ¿cómo se articula? Pues parece que no hay una confianza total en ese sentido en el gobierno actual, pues por su composición, sus aliados, etcétera. Y entonces se está especulando con que no el hecho de la corrupción, que eso era algo que ya existía y era más o menos bien conocido, ¿no? El que estalle en un momento determinado a veces obedece a que el gobierno no es lo suficientemente fiel a las instrucciones del momento, ¿no? Entonces, son rumores que nosotros hemos recibido de distintas fuentes, entonces contrastar esto es ciertamente complicado porque tienes que valorar intenciones y probar las intenciones, ya sabes tú, en criminalística es muy difícil, ¿no? Pero de lo que se estaba hablando era que en realidad lo que necesitan es o bien un gobierno del PP solo, que pudiese ser solo, muy alineado con este cierre, digamos, autoritario o belicista en Europa, o bien un gobierno de coalición. El gasto en defensa que pretenden que hagamos. Claro. O bien un gobierno de coalición, Partido Popular, Partido Socialista, pero con otras personas del Partido Socialista, ¿no? Y que eso sería de alguna forma lo que estaría en marcha. Por cierto, que luego esto fue de alguna forma convalidado, creo que fue Mariano Rajoy el que aludió a la posibilidad de un gobierno de coalición, ¿no? Totalmente. Entonces no hay que descartar que hay algo de esto, sin poder aseverarlo, pero que algo de esto esté encima de la mesa. Porque aquí hay una realidad, y tú eres un gran economista, un gran analista económico, aquí hay una realidad, Adrián, somos un país subordinado, un país vasallo, entre otras cosas, por la esclavitud que nos significa la deuda, una deuda gigantesca que en su inmensa mayoría está en manos extranjeras y significa que esté quien esté en el gobierno, en realidad las directrices las van a recibir desde fuera, con lo cual los ciudadanos lo que votemos va a tener muy poca significación, va a tener muy poca relevancia. ¿Tú crees que es así? Que efectivamente el problema es que estamos ahora mismo encadenados, que nos han puesto una bola de estas en el pie con una cadena y que no nos la podemos quitar, esté quien esté, nos van a llevar por el camino que quieran? Bueno, de hecho, sí. De hecho, eso es lo que la Unión Europea ha conseguido durante muchos años, para bien o para mal. De alguna forma, hacer disminuir progresivamente la capacidad de decisión de los estados, ¿no? Hay que recordar que esto era algo previsto ya desde los años 30 por los primeros teóricos del neoliberalismo. Ellos apuntaban a la necesidad de instituciones internacionales cuyo primer objetivo tenía que ser debilitar a los estados. ¿Debilitar a los estados para qué? Para que las corporaciones tuviesen más mano libre. Entonces, este proceso necesitaba dos bases. Una, que los estados se debilitaran a costa de unas instituciones supranacionales que estuviesen muy bien controladas para que no sustituyeran a los estados en esa interferencia con las corporaciones. Y lo que sí es cierto es que la Unión Europea, sobre todo en los últimos 30 años, ha respondido muy bien a ese esquema, ¿no? Porque, claro, desde la Unión Europea, yo creo que esto hay que decirlo claramente, ¿no? Desde el año 92, desde el Tratado de Maastricht, no ha funcionado. No ha funcionado en prácticamente ningún sentido, ¿no? Ni económicamente, ni socialmente. Europa ha ido perdiendo peso de forma acelerada en el mundo. Se ha producido un hundimiento demográfico frente al cual nos hemos encontrado ya desde el principio con una increíble pasividad de las instituciones europeas. Es decir, han sido unas instituciones que frente a los grandes problemas europeos pues han mirado hacia otro lado, los han escondido en el cajón y nos han puesto encima de la mesa otros aparentes problemas que muchas veces ni siquiera lo eran, ¿no? Totalmente. Fíjate, y hay otra disparidad que es la fiscalidad, que es esa vergüenza que tenemos que sufrir todos los europeos, que cuando nos hablan aquí de solidaridad, de igualdad, de justicia social, de repartir la riqueza, resulta que aquí tenemos esto que eufemísticamente se llama países de baja fiscalidad, ¿no? Que es donde además están asentadas estas grandes multinacionales que a veces que Donald Trump decía que no van a pagar ni el 15% que se había acordado en la OCDE, que por fin pagaran estas grandes multinacionales. Claro, esto es una vergüenza, Adrián, y yo no sé cómo los ciudadanos europeos lo permitimos. Bueno, teníamos que, lo que tú dices, teníamos que ver si nos ponemos todos de acuerdo para dejar de permitir estas arbitrariedades por parte de las instituciones europeas. Claro, el problema es que los ciudadanos por sí mismos
es imposible que hagan nada sin instituciones intermedias. Por eso el gran problema es que haya desaparecido, como decía antes, la oposición, que haya desaparecido la real oposición en Europa. Los ciudadanos necesitan partidos políticos, sindicatos que respondan a sus intereses, ¿no? Pero claro, todas estas instituciones, en la medida en que son secuestradas por el poder, los ciudadanos por sí solos tienen que crear nuevas organizaciones cuando esto sucede, ¿no? Totalmente. Pues mira, has hablado un poco de esta guerra a la que nos quiere llevar en Europa y vamos a empezar por ahí, precisamente. Y fíjate esta noticia que dice: pedir un préstamo para comprar armas y dárselas a Ucrania. La Unión Europea incluso lo llama un plan. ¿Qué podría salir mal? Pregunta. Políticos, este medio digital que dice: antes de la fecha límite del martes para soltar el nuevo plan de préstamos por armas por valor de 150.000 millones de dólares desde el mecanismo de asistencia de seguridad para Europa, varios países de la Unión Europea dijeron a políticos que están considerando usar ese dinero para ayudar a Ucrania a defenderse contra la invasión a gran escala de Rusia. Claro, el Donald Trump lo ha dicho bien claro. Que iba a solucionar la guerra de Ucrania en 48 horas, o incluso en algún momento dijo hasta en 24, ahora va a enviar armas a Ucrania, pero ha dicho, no, y lo dice abiertamente, y las vais a pagar vosotros, los europeos. ¿Qué pasa? ¿Que nos toman a todos por tontos o qué está pasando, Adrián? Bueno, está claro que Estados Unidos está haciendo una auténtica demostración de poder, ¿no? Algo que de una forma u otra sabíamos, pero claro que nunca se expresaba con esa claridad. Pues ha venido Donald Trump a decirnos, bueno, aquí hacemos con Europa lo que queremos, ¿no? Bueno, esto es algo realmente asombroso. El acuerdo al que se ha llegado, yo creo que no sé si se debería enfocar tanto desde el punto de vista de un fracaso de la Unión Europea como de una constatación de su propia debilidad, ¿no? Sí, evidentemente ha sido un éxito para Donald Trump. Pero claro, dentro de esa dinámica que en el entorno de los analistas económicos de Donald Trump ya se estaba marcando desde hace aproximadamente un año, ¿no? Es decir, Estados Unidos tiene que abordar una nueva política arancelaria porque somos el gran país comprador del mundo y, por lo tanto, tenemos ahí un arma con el que solo con eso podemos hacer lo que queramos, ya sea a través de aranceles o pidiendo otro tipo de compensaciones económicas o políticas a los países a los que nos interese. Y con Europa, que no tiene capacidad de defensa frente a un Estados Unidos que es un importador masivo, pues Europa se veía obligada, difícilmente tenían otra capacidad de decir, bueno, ellos dicen, no, es que hemos aceptado el 15 para evitar el 30. Probablemente pueda ser así, pero esto no deja de ser un desastre por eso, evidentemente. Pero claro, hay otro factor. Si dice, mira, me van a dar 15 latigazos, oye, pero no me van a dar 30, fíjate que sí te has conseguido, pues si te van a destrozar la espalda, ¿no? Con 15 latigazos. Y luego está ese otro factor que tú has comentado, por un lado, esos 750.000 millones de compras en armamento, ¿no? Perdón, de compras en productos petrolíferos, ¿no? Y a Estados Unidos, y por otro lado se habla de cientos de miles de millones de compras en armamento, ¿no? Y claro, esto también nos está reflejando cuáles son las prioridades europeas, ¿no? Hasta qué punto se está dispuesto a sacrificar el continente como contrapartida de esa, digamos, rusofobia, de esa obsesión con que Rusia no gane la guerra de ninguna forma, ¿no? Entonces, claro, es algo que estamos viendo con todo el asombro del mundo en los últimos 4 años, ¿no? Con esas políticas de Alemania, ¿no? Que les destruyen los oleoductos y miran para otro lado. El propio gobierno mira para otro lado, no se atreve a decir nada, ¿no? Con medidas que se sabe que aparentemente con el objetivo de hacer daño a Rusia, pero que hacen muy poco daño a Rusia, hacen un enorme daño a Europa y benefician a Estados Unidos. Y bueno, todos los gobiernos tienen derecho a equivocarse, pero es que esto se equivocan, no rectifican y al de 2 meses vuelven a tomar otra medida con los mismos efectos, ¿no? Claro, estaba clarísimo que con aquellas medidas, primero la industria del norte de Europa, la industria alemana fundamentalmente, primero la intensiva en energía, pues iba a caer, después el resto de la industria y el conjunto de la economía alemana, y es lo que ha sucedido. Y esto se va a acabar extendiendo rápidamente al conjunto del continente. Claro, en una situación con oposición política, como decíamos antes, esto hubiera sido imprescindible, inevitable que se rectificara. Pero como no hay oposición política,
pues siguen actuando de esa forma y incluso apretando el acelerador, adquiriendo más compromisos destructivos para nuestra economía. Pero claro, tampoco esto es algo nuevo, es una economía que lleva 20 años en situación de estancamiento. En Europa el crecimiento del PIB per cápita desde hace 20 años ya había caído desde los años 80 con todo el periodo neoliberal, pero es que en los últimos años el crecimiento anual medio es inferior al 1%. Es una situación de estancamiento, también en Latinoamérica, un poco menos en Estados Unidos, ¿no? Pero claro, en una situación, nosotros a veces comparamos con los últimos años de la Unión Soviética, ¿no? Y dices, porque ahí hablamos mucho del colapso de la URSS, pero resulta que viendo los datos esto fue para nosotros sorprendente. Vimos cómo bajó el crecimiento, pero no llegó a una situación de colapso. El colapso se produjo después del cambio de sistema, pero durante el sistema de la URSS llegó a un crecimiento menor, pero muy superior al que ha tenido la Unión Europea en los últimos 20 años. Fíjate. Muy superior, ¿no? Un dato demoledor. Y claro, es ese consenso político el que permite que Europa siga avanzando en ese desastre sin que estalle políticamente. Has hablado de una Alemania que lleva ya tiempo en recesión. El otro día lo dijo Merz, lo dijo públicamente, que además reunió una serie de empresarios para ver si revitalizaban el país porque estaba en recesión. Pero fíjate, Adrián, ¿qué ha pasado hace muy pocos días en Francia? Ya ves las medidas del gobierno francés de reducir sustancialmente el gasto, incluso el gasto social. Claro. Y en un país muy acostumbrado al gasto social, que es que eso puede desencadenar graves enfrentamientos. Pero es que además decían que todo es para gastar en armamento. O sea, es que todo parece como que se hubieran vuelto desquiciados estos gobernantes. Bueno, están en una situación, nosotros decimos, de pánico, pero no tanto los gobernantes, porque muchas veces en el análisis político le responsabilizamos a los gobernantes porque son los que dan la cara. Pero en realidad no tiene mucho sentido que los gobernantes, por muy incapaces que sean, actúen como están actuando los gobernantes europeos en los últimos años, ¿no? Esto yo creo que solo se explica por el pánico que tienen, digamos, las grandes corporaciones que están detrás de los gobiernos, ¿no? Que estos son los que realmente están se sienten ante un abismo histórico en distintas direcciones. Pero por un lado, fundamentalmente, porque están viendo la victoria rusa en Ucrania como el punto de inflexión hacia la pérdida de control del mundo. Para ellos están relacionando muy directamente. Si Rusia gana en Ucrania, esto es ya el final, ¿no? Perdemos el control del mundo, pero están viendo también que eso va a ser el primer paso para probablemente la pérdida del poder también en Europa y quizás en Estados Unidos. Y claro, esto lo analizan desde un punto de vista también personal. Y para ello, pues tiene una referencia muy, muy directa, que es lo que le sucedió a los oligarcas en Rusia una vez que Putin llegó al poder, ¿no? Esto es algo que se ha comentado mucho, ¿no? Es decir, claro, cuando ellos consideran a Rusia como un enemigo a batir, tienen esa referencia, digamos, teórica de los años 90, pero es que una vez que Putin llega al poder, aborda una especie de guerra civil interna contra los grandes oligarcas para echarlos del poder, como consecuencia de la cual, pues algunos de ellos no solo perdieron su poder corporativo, su riqueza, ¿no? Sino que acabaron en la cárcel, otros en el exilio, etcétera, ¿no? Y hace un poco más de un año, Mikhail Khodorkovsky, uno de los más importantes, el presidente de Yukos, hizo una entrevista en una televisión en la que reconoció que ellos actuaban coordinados ¿por quién? Por los Rothschild, ¿no? Esto nos está diciendo que eran los se llevaban el dinero a Londres, a la City, y que era el famoso Londongrado, el barrio más rico. Y por eso se van al exilio a Londres, claro, ¿no? Pero claro, esto nos está diciendo cómo, lógicamente, las corporaciones occidentales están viendo que si Rusia gana la guerra y, como se prevé, la influencia política e ideológica de Rusia a partir de ese momento se dispara, primero en Europa Central y Oriental clarísimamente, pero Rusia ya tiene mucha influencia en el conjunto de Europa. Entonces, esta va a disparar la influencia de Rusia, la influencia de los países emergentes en su conjunto. Ellos ven en peligro su poder e incluso su futuro personal. Tremendo. Claro, porque ¿tú crees que precisamente estas grandes corporaciones, estas grandes fortunas, lo que han conseguido en estos años que tú decías de declive de la Unión Europea es todavía hacerse más fuertes, más ricas, mientras que está desapareciendo una clase media, que el conjunto de la población cada vez es más pobre? Porque por más que nos digan, tú mira, lo que hoy cuesta cualquier cosa, aunque sea la fruta más de temporada, comparado con los sueldos no suben
y en cambio todo lo demás está carísimo, lo mires por donde lo mires. Es decir, una población empobrecida, muy empobrecida. Mientras esas corporaciones se hacen cada vez más ricas, Adrián. Sí, vamos a ver, hay un problema de partida, podemos analizarlo así, ¿no? Que es el que no hay la capacidad de creación de riqueza que Europa tuvo en la posguerra, ¿no? Desde los años 50 a los años 70, ¿no? Hasta que vino la crisis del petróleo. Aquella era una situación en la que Europa crecía una media del 4% anual y había para todo, ¿no? Había para que las corporaciones se enriquecieran y para que las personas viviesen cada vez mejor, ¿no? Pero claro, eso terminó en los años 70. Entonces, en la medida en que el sistema ya no da para una creación de riqueza de aquel tipo, pues hay que repartir la no creación de riqueza o la pobreza. Entonces, ellos hacen un esfuerzo a partir de los años 70 para mantener o incrementar los beneficios de las inversiones, porque esto es lo que explica el neoliberalismo, no es una serie de medidas para fastidiar a la gente, como a veces parece que se presentan, ¿no? Se dice, bueno, se privatiza el sector público empresarial, se debilitan los sindicatos, se debilitan las normas laborales, se reducen los impuestos de las grandes empresas, etcétera, pero todo eso tiene una lógica económica, que es para que el sistema funcione, las inversiones tienen que ser más rentables. Y eso es lo que intentan. Pero a pesar de eso, no han conseguido reactivar el sistema o el modelo económico, no han conseguido que funcione. La inversión ha ido cayendo. La inversión es el principal síntoma, digamos, del dinamismo de una economía. Y la inversión ha ido cayendo durante estos 40 años, ¿no? Las empresas invierten poco, ganan dinero pues de forma indirecta a través de, en algún momento, pues a través de la globalización, las deslocalizaciones, la contratación de mano de obra barata. Esto ha sido un instrumento clarísimo, ¿no? Y conteniendo, por supuesto, conteniendo sueldos y conteniendo el nivel de vida de la gente para intentar mantener esos márgenes de rentabilidad. Claro, que en cierto modo nos están esclavizando, porque primero, están intentando que una buena parte de la población esté subvencionada de una forma o de otra, sea con becas, sea con subvenciones, sea con pensiones, que una buena parte de la población esté subvencionada. Aquí lo vemos en España. Hay estas ciudades pequeñas donde la mayoría de la población recibe algún tipo de ayuda del Estado, de una forma o de otra. ¿Eso no es una manera también de, en cierto modo, de esclavizarnos, Adrián? ¿De tenernos dependientes? Sí, sin duda. Ahí podemos tomar como referencia esos planes muy repetidos, por ejemplo, en el Foro Económico Mundial, de que, bueno, primero parten de que nuestra sociedad, a través de la tecnificación, de la digitalización, se decía entonces, y últimamente ya de la inteligencia artificial, ¿no? Pues va camina hacia una situación en la que solo va a ser necesario que trabaje la mitad de la gente, y se decía, y el resto, bueno, pues una paga. Y es curioso cómo muchos grupos que se llaman a sí mismos progresistas, pues han entrado en esa dinámica. Se han olvidado de defender el pleno empleo y ahora lo que defienden es esa paga mínima, esa renta mínima para todo el mundo, ¿no? Pero claro, es evidente que esto, que según cómo se presente puede sonar bonito, implica innecesariamente mantener sistemáticamente a un sector de la sociedad en una situación de subordinación, pero subordinación económica inicialmente, pero claro, si hay un sector de la población que estructuralmente no trabaja, el que se le empiecen a recortar derechos es cuestión de tiempo, porque el resto de la población los va a ver como parásitos, ¿no? Entonces, es un diseño absolutamente tenebroso del futuro social y además absurdo, ¿eh? Porque efectivamente si la tecnología nos permite a través del incremento de la productividad con el mismo esfuerzo crear más riqueza, pues en el caso de que no sea necesario siempre se puede repartir el trabajo, es decir, que trabajemos todos menos, no, pero ellos prefieren que haya la mitad de la población siga trabajando 40 horas a la semana y haya otros 50 que no trabajen. Es algo absurdo. Fíjate, has hablado de ese dinamismo de los años 60 y los años 70. Cualquier persona que tú conocerás, igual que yo, que en aquel momento pudo desarrollar y que empezó con un pequeño negocio, que lo amplió, que terminó incluso con grandes negocios, con grandes empresas, y todo el mundo te diría, es que no me ponían zancadillas. No me daban ayudas, pero no me ponían zancadillas. Y sobre todo, no les aplastaban a impuestos. ¿No resulta curioso que a medida que va decreciendo ese dinamismo, cada vez es menor, en cambio cada vez aumenta mucho más los impuestos y que al final esto va a terminar por reventar de alguna forma, Adrián?
Sí, claro, es que la falta de funcionamiento del sistema, y esto ha pasado en el colapso de muchos imperios, ¿no? Este tema de la esclavitud impositiva, ¿no? Empiezan a funcionar mal las cosas y los gobernantes intentan solucionarlo todo incrementando los impuestos. Sobre una base que tiende a ser menor por unas razones o por otras, pues ¿qué hacen? Pues yo mantengo mi aparato incrementando los impuestos y es algo que en vez de solucionar el problema normalmente lo acrecienta, los hace cada vez más graves, ¿no? Yo creo que ellos de alguna forma ya desde principios de siglo y sobre todo con el estallido de la crisis del 2008, las grandes corporaciones ya se dieron cuenta de que el sistema no funcionaba, de que había que buscar alternativas y las han empezado a diseñar ya desde hace una década aproximadamente, ¿no? Con distintas orientaciones, algunas de ellas, como os comentaba antes, bastante tenebrosas. Pero la verdad es que hasta ahora no lo han conseguido. Por ejemplo, tú has hablado de la deuda, este es un tema clave, porque no es el único, pero es un tema clave. Se habla mucho de la deuda pública, pero el problema original, curiosamente, fue la deuda privada. Si recuerdas, hasta la crisis del 2008 teníamos un grave problema de deuda privada y solo a partir de la crisis del 2008 surgió el problema de deuda pública. Si me Muchas permites, veces... fíjate, en este año 2008, la deuda la deuda pública con respecto al Producto Interior Bruto era solo el 35%. Claro, Como claro. bien dices, donde estaba la deuda de las empresas y la deuda familiar. Eso es. Pero claro, ¿qué sucede? Pues que muchas veces en la práctica se intenta compensar una con la otra. Es decir, como la caída de la deuda cuando se crea impulsa hacia arriba la economía. Pero claro, el problema es que luego a veces hay que pagarla. Entonces, cuando el conjunto de la deuda se reduce, eso puede ser un desastre económico y esto generó tensiones en todos los países. Y entonces todos los países intentaron compensar esto con deuda pública, ¿no? Aplicando mecanismos de corto plazo keynesianos, ¿no? Entonces, esto ha sucedido en un proceso que se ha ido alargando en principio hasta la época del COVID. Todo ese incremento de la deuda que llevábamos 30 años tolerándolo, porque se suele decir que la deuda pública y privada en su conjunto no debería sobrepasar el 100, el 150% del PIB, y eso era así en los años 60 y 70, pero luego se fue incrementando progresivamente hasta pues, el 200, 250, 300 sobre PIB. A partir de la crisis del 2008, lo que se hizo es, no se consiguió reducir, se mantuvo, hasta que vino el COVID y se volvió a disparar otra vez, ¿no? Entonces estamos en una situación límite de la que aparentemente solo sabemos salir con más deuda, ¿no? Madre mía, vaya esclavitud. Te pongo aquí una noticia sobre Rusia, que dice: Trump da 10 o 12 días a Putin para una tregua con Ucrania. El presidente estadounidense redujo el plazo de 50 días que dio a su homólogo ruso para llegar a un acuerdo de alto el fuego con Ucrania, porque dice, no hay razón para esperar. Y fíjate, aquí lo que nos dicen también es, después de eso, es decir, si pasan estos 10 días, que ya deben haber pasado 8, o sea, perdón, haber pasado 2, quedan 8, dice, después de eso, la OTAN podría comenzar a atacar las fábricas de armas de Rusia con misiles de largo alcance. Es decir, esto ya estamos hablando de palabras mayores, Adrián. Estamos hablando ya de involucrarse directamente la OTAN, y recordemos que España es un país de la OTAN, y que además tenemos fuerzas españolas en primera línea de combate en la frontera con Rusia. Esto ya es ir directamente a la guerra con Rusia. O sea, pero es que aquí hay alguien que ha perdido el juicio. Por cierto, tú me mandas el ECAI Center, mandáis una newsletter extraordinaria, y hoy una de las noticias que poníais, uno de los artículos que enviabais es cada vez más cerca la guerra nuclear. ¿Puede venir por aquí la guerra nuclear, Adrián? Bueno, tal como lo has comentado tú, sí, evidentemente. Es decir, si países de la OTAN lanzan directamente misiles de largo alcance contra Rusia, pues es evidente que eso es una causa muy directa de guerra. No es la primera, aunque de forma no abierta, pero claro, ya desde que los países occidentales se dan cuenta de que Rusia, a través de la guerra de desgaste, tiene ganada la guerra hace aproximadamente 2 años, ya no se les ocurre otra forma de salir del problema que la escalada. ¿Y cómo consiguen la escalada? Intentando provocar a Rusia para que Rusia les dé la justificación. Y entonces ahí vino primero toda esa escalada de armamentos, de entrega de misiles de alcance medio y luego largo a Ucrania, que se sabía que eran lanzados no por ucranianos, sino por personal de países de la OTAN, aunque fuese desde territorio ucraniano. Pero eran misiles de la OTAN con armamento de la OTAN
O guiado por inteligencia y satélites de la OTAN. De la OTAN. De países de la OTAN. ¿Qué pasa? Que luego, bueno, hay que añadir también, por ejemplo, el bombardeo de centrales nucleares o los ataques que se produjeron en mayo del año pasado contra los radares de alerta temprana antinuclear de Rusia, que también es causa de respuesta nuclear. Correcto. Bueno, o la entrada en territorio ruso en Kursk por parte de fuerzas de la OTAN apoyando a los ucranianos, ¿no? Todo eso son causa de guerra directa contra países de la OTAN si Rusia hubiese querido utilizarlo. Lo que pasa es que Rusia ha gestionado este tema, digamos, con paciencia estratégica, están ganando la guerra, no les interesa despistarse, caer en la provocación, y entonces han mirado para otro lado de alguna forma, ¿no? O pero cómo claro, están intentando provocar a Rusia en los países bálticos, precisamente, con todo claro, lo que están haciendo con los rusófilos que viven allí, claro. rusófonos que viven allí. Sí, este tema de misiles de largo alcance, yo supongo que el que ha escrito eso no está pensando en que países de la OTAN directamente lancen ellos misiles contra Rusia, sino entregar a Ucrania misiles de largo alcance, como se estaba diciendo quizás desde Estados Unidos, para que pueda lanzar misiles de largo alcance contra Rusia. Tampoco creo que lo hagan. Tampoco creo que lo hagan. Trump ya sabes que es absolutamente imprevisible, pero a mí me da la sensación de que este tema de los plazos de 50 días, de 12 días, es más un mensaje interno que un mensaje a Rusia. Pues mira, también, Oriente Próximo, un par de cosillas nada más, porque llama mucho la atención el otro día el mensaje de Macron, de que decía que iba a reconocer el Estado palestino, que sabes que inmediatamente Trump, bueno, le dijo de todo, le criticó a Macron, pero fíjate la noticia que dice Bloomberg, el primer ministro Keir Starmer dijo que el Reino Unido reconocería formalmente un Estado palestino ante la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre si Israel no detiene su guerra en Gaza. Esto ya empieza a llamar poderosamente la atención, porque empezaron una serie de países, entre ellos España, Irlanda, creo que fue Noruega, una serie de países, pero se van uniendo países como es el Reino Unido y Francia a esta posibilidad de reconocer el Estado palestino, que, por cierto, habría primero que definir qué es Palestina, quiénes son los palestinos, qué sería ese Estado palestino, qué incorporaría, si solo Gaza, si también Cisjordania, quién iba a mandar, si iba a mandar Fatah, si iba a mandar Hamas. Claro, es que ahí hay que hablar de muchos temas. ¿Pero no te llama la atención este cambio un poco de guión con respecto a Israel y la guerra que está librando en Gaza? Sí, sí llama la atención desde distintos puntos de vista, ¿no? En primer lugar, porque en sí mismo, como tú has dicho, es un gesto simbólico, pero eso no le quita importancia, ¿no? Importancia simbólica, pero la tiene, ¿no? En segundo lugar, porque quizás Francia y Reino Unido sean los países más directamente controlados, en buena parte, por ese sector de la oligarquía corporativa relacionado con los Rothschild. Que los Rothschild fueron... Surge Macron, sin ir más lejos. Claro, y los Rothschild son los grandes fundadores del Estado de Israel, ¿no? Incluso creo que es el Senado y el Tribunal de Cuentas, y el Tribunal Supremo de Israel, el Parlamento y el Tribunal Supremo de Israel tienen una placa reconociendo a los Rothschild por la donación del edificio, ¿no? Es algo realmente, y ellos repetidamente han hecho a los Rothschild referencia a esta interrelación, ¿no? Bueno, pero dentro del movimiento, vamos a decir, sionista mundial ha habido una división en los últimos años, ¿no? Que se ha percibido muy claramente en los gobiernos occidentales, ¿no? Digamos, un sector que ha apoyado muy directamente al gobierno de Israel y otro sector tremendamente preocupado por lo que el gobierno de Israel estaba haciendo y porque ese derrumbe de la imagen de Israel en el mundo podría generar un problema estratégico impresionante e irresoluble, digamos, para el movimiento sionista internacional, por llamarle de alguna forma, ¿no? Entonces, ahí hemos visto muchos movimientos, por ejemplo, en Estados Unidos, que aparentemente resultaban chocantes, ¿no? De sectores aparentemente muy relacionados tradicionalmente con Israel, que de pronto han asumido posiciones muy contrarias, muy enfrentadas con el gobierno de Israel. Entonces, bueno, no hay que descartar que estos movimientos de Francia y de Gran Bretaña tengan alguna relación con todo esto. Pero bueno, evidentemente ha sido fundamental el reposicionamiento de la opinión pública en general, absolutamente escandalizada con lo que estaba sucediendo, ¿no? Con este genocidio bárbaro
que nos deja todos los días unas imágenes impresionantes en televisión. Mira, vamos a hablar, aunque ya tú lo has apuntado antes, de este enfrentamiento, por así decirlo, por lo menos económico, entre Estados Unidos y la Unión Europea. Estas imágenes, hay una que es real, la otra es creada por inteligencia artificial, pero fíjate, en la real, obviamente los estadounidenses, después de este acuerdo, están todos levantando el pulgar, porque para eso ha sido un gran éxito, eso sin lugar a dudas, y sobre todo la imagen que ha transmitido Donald Trump de cara al pueblo estadounidense, de victoria total, eso está claro. Pero hombre, que también lo levante la señora van der Leyen, y esperamos a ver, esta mujer, efectivamente, si es que eso que está creado con inteligencia artificial, parece que es así, que es la vasalla que le está rindiendo pleitesía al gran señor, al gran rey sentado en el trono, que es Donald Trump. Pero lo que te decía antes, pero ¿cómo hemos podido llegar a este punto de degeneración en Europa, Adrián? Porque, hombre, Europa ha sido lo que ha sido, fíjate, que también ha cometido muchas tropelías, pero piensa lo que fue el Reino Unido en su momento, lo que fue Francia, lo que fue Alemania, lo que fue Bélgica, con el Congo belga, y de repente es que no pintamos nada, es que hemos caído, que efectivamente vienen aquí y nos tratan como si fuéramos auténticos títeres, que nos marcan lo que tenemos que hacer, porque no olvidemos que ya nuestros dirigentes han aprobado todos, porque aquí sabes que el presidente Sánchez decía que no, pero han aprobado todos, invertir, gastar el 5% del Producto Interior Bruto en defensa, cuando en el caso de España estamos en el 1%. Luego nos hablaron que si del 2,5%, luego que si el 3,5%, luego dijeron no, el 5% directamente. Pero vamos a ver, es que no tenemos voluntad propia, es que efectivamente somos unos payasos, unos títeres, y que nos tiene que decir lo que tenemos que hacer. Bueno, vamos a ver. Durante las últimas generaciones se ha producido un deterioro creciente de la clase política europea, ¿no? Algo yo creo que es bastante evidente, ¿no? Claro, si comparamos la clase política actual con, no sé, la época de un Kohl o de un Mitterrand, luego incluso más adelante, pues no sé, de un Chirac, es que dan ganas de llorar, ¿no? Dan ganas de llorar, ¿no? Porque incluso luego se ha hablado de Merkel. En la época de Merkel se le consideraba una dirigente bastante pobre con respecto a los anteriores, ¿no? Pero es que ahora todo el mundo piensa, es que con Merkel no hubieran sucedido estas cosas, ¿no? La última mujer de Estado de Europa, yo lo he dicho muchas veces, Adrián. Claro. Pero bueno, es gente que trabaja muy en el corto plazo. Y sobre todo, claro, yo creo que esto está relacionado con lo que hemos comentado antes. Es decir, los gobernantes débiles, digamos, cuando se repiten de forma generalizada, lo lógico es pensar que no es casualidad, es decir, que es algo buscado. Los gobernantes débiles son los que más fácilmente son manejados. Las grandes corporaciones normalmente buscan gobiernos débiles. Y por eso reprochan cuando un gobierno es más o menos fuerte, sobre todo frente a ellos, pues tienden a llamarle autocrático, etcétera, ¿no? Porque lo que buscan es gobiernos débiles frente a ellos, claro, no frente a la gente, ¿no? Entonces, este deterioro de la clase política ha sido muy evidente, ¿no? Yo creo que también hay un factor de enemistad política por parte de Donald Trump, que es lo que le ha animado a hacer esa proyección no solo de conseguir un acuerdo favorable para Estados Unidos, sino también de humillar a la Unión Europea, ¿no? Es recibirles en su propiedad particular, ¿no? En su finca particular, en Escocia. Tal. Bueno, es un entorno... Tengo la imagen que es que desde luego es bochornoso, o sea, es que claro. ¿En qué cabeza cabe? En diplomacia eso es inadmisible completamente. Claro. O sea, que venga un invitado y que sale el que reciba al anfitrión. O sea, ahora de la imagen porque es de auténtica locura. Sí, sí. Y sobre todo en un proceso de negociador, pues intentas, pues aparentar una posición más o menos de superioridad, pero no humillar de forma tan evidente, porque sabes que eso arriesga romper la negociación o que la otra parte se te ponga mucho más dura. Pero no le ha importado. No le ha importado. Es decir, ha conseguido lo que él quería y además ha humillado. Porque no nos podemos olvidar de que hay un enfrentamiento político muy claro en Europa y un enfrentamiento que va a continuar por lo menos durante 4 o 5 años, ¿no? Nosotros hablábamos de que a partir de la victoria rusa en Ucrania, sobre todo, pero ya antes, ¿no? A partir de la victoria rusa en Ucrania se va a abrir probablemente un enfrentamiento a 3 bandas. Primero en esa clase política tradicional que dicen que son de izquierda, derecha o centro, pero que es mentira, ¿no? Esa clase política tradicional que ha controlado Europa durante 30, 40 años, que se va a resistir a ceder el poder a toda costa, ¿no?
Por otro lado, los grupos, digamos, conservadores muy relacionados con el trumpismo, que están creciendo muy fuertemente en Europa Occidental, y luego seguramente pues, la influencia ideológica, política de Rusia se va a multiplicar, sobre todo en Europa Central Oriental, a partir de esa victoria rusa en Ucrania, ¿no? Entonces, yo diría de Rusia y de los países emergentes en general, ¿no? Entonces, va a haber un choque entre esos tres sectores, yo creo que muy evidente, y un choque a muerte en el que se va a decidir probablemente el futuro de Europa. Y parte de ese choque yo creo que es esa escenificación por parte de Donald Trump, además de todas esas acusaciones que hacen, muchas de ellas justificadas, evidentemente, que hacen Trump y su equipo frente a los líderes europeos, ¿no? Totalmente. Mira, pues te voy a leer un tuit de ahora mismo, de Víctor Orbán. Estamos hablando del primer ministro de Hungría, como es bien conocido, que lleva mucho tiempo enfrentado con Bruselas, con este globalistas, con estos militaristas, con estos belicistas, que dice: Bruselas está llevando a Europa a la ruina, avivando las tensiones comerciales, alimentando la guerra con Rusia e impulsando la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Y se pregunta el mismo, ¿por qué? Y se responde, porque cada crisis es solo un paso más hacia su sueño federal, los Estados Unidos de Europa. Es hora de un cambio de liderazgo, que es un poco lo que tú dices, estos globalistas que quieren que haya unos dirigentes no elegidos democráticamente, que gobiernen sobre todos los países europeos, donde hay unos gobiernos títeres prácticamente inexistentes, sin ninguna capacidad nada más allá de representativa, figurativa, y que sean ellos los que gobiernen. ¿Tú crees que tiene razón Víctor Orbán en esto que dice? Tiene mucha lógica. Tengo mis dudas de que sea en este momento su prioridad, porque claro, ese es un proceso de muy largo plazo y yo creo que ahora están jugando a muy corto plazo. Es decir, así como también desde el Foro Económico Mundial y de otros ámbitos corporativos se estaba diseñando ese nuevo modelo económico que sustituyera al neoliberalismo, un modelo todavía más corporativista, etcétera. Pero eso se congeló a partir del estallido en Ucrania y lo dijeron expresamente, ¿no? Que ahora la prioridad es hacer frente a Rusia y China, decían. Yo creo que esta es la cuestión. Ahora tiene un reto, para ellos lo ven así, de muy corto plazo, que es asegurar que Rusia no gane en Ucrania, de ser posible, y ver cómo contenemos la influencia de Rusia, de China, de los países emergentes y también del trumpismo por el otro lado. Yo creo que están en ello. Efectivamente, esos objetivos de federalización con debilitamiento de los estados ha sido un objetivo estratégico de la Unión Europea, pero me cuesta pensar que en este momento sea lo que determine estas decisiones de corto plazo. Pues mira, noticia de ahora mismo, según la agencia EFE, Trump suspende la excepción de los aranceles a los envíos comerciales de bajo costo a nivel global para todo el planeta. Curioso, ¿verdad? O sea, porque es lo que decías tú, es que es impredecible. Es que lo mismo te dice una cosa que te dice toda la contraria, ¿no? Pero además, sí, en el mismo día o en la misma hora. Sí, aunque sí es cierto que todas las dudas que han existido sobre las políticas arancelarias de Trump durante estos 8 meses y todo lo que le hemos reprochado al respecto, de alguna forma ha quedado suavizado o lavado con este impresionante acuerdo con la Unión Europea. Claro, tanto a cara al conjunto del mundo como cara a su opinión pública, Trump ahora puede demostrar que, mira, os habrá gustado o no cómo lo he hecho, los gestos, mis maneras, mi modo de actuar, pero los resultados aquí los tenéis, ¿no? El que mando soy yo. Ha sido algo impresionante. No, ha sido algo impresionante, totalmente. Pues te pongo otra noticia al respecto que dice, también de político, que dice, la Unión Europea admitió que no tiene el poder para cumplir la promesa de invertir 600.000 millones de dólares en la economía de Estados Unidos, solo horas después de hacer el compromiso de comprometerse en las históricas conversaciones comerciales en Escocia. O sea, entonces, claro, es que ni siquiera, o sea, lo que ha prometido la Unión Europea ni siquiera lo va a poder cumplir, Adrián. Sí, bueno, en ese aspecto en concreto estaban aludiendo a que en realidad esto no depende de nosotros, sino de empresas privadas, fundamentalmente, que inviertan o no inviertan, así como el gasto militar sí es de los estados. Pero claro, aquí hay una cuestión muy importante y es que en realidad todavía, que yo sepa, salvo que en las últimas horas haya salido, no tenemos un texto oficial del acuerdo.
Es una especie de acuerdo político en la que tenemos la versión de publicitario, mediática de las dos partes, pero no tenemos el texto en concreto. Y lo que hay que ver es exactamente qué es lo que se ha pactado y, segundo, cuál es la reacción de los Estados europeos. Porque hemos visto que Francia ha saltado frente a lo que se ha pactado y vamos a ver, porque claro, la capacidad de la Unión Europea de tomar decisiones por sí misma es limitada y sí llama la atención el que von der Leyen se haya atrevido a cerrar ese acuerdo sin haberlo pactado previamente. Si es cierto eso que está escenificando Francia, ¿no? Sí, eso sí me ha sorprendido. Yo daba por supuesto que estaría perfectamente hablado, por lo menos con los grandes países de la Unión Europea, que ella tenía un margen de negociación para llegar a ese 15%. Si no ha sido así, es algo realmente sorprendente. También piensa que, tú lo sabes perfectamente, mejor que yo, Adrián, que Francia es un gran productor de armamento y además de armamento suyo, o sea, que no es que lo fabrique para los demás, del suyo, tiene su propio carro de combate, el Leclerc, tiene su avión Rafale, es decir, tiene armamento que distribuye para buena parte del mundo. Entonces, claro, cuando ahora mismo se hablaba de esta industria europea de defensa, Francia dijo, sí, pero yo quiero que se construya buena parte de ello aquí. Que ahora vemos que, claro, es que lo que le han dicho en este acuerdo es que no, que todo ese incremento de que ahora mismo de 800.000 millones de euros en armamento de Europa iba para gastar en Estados Unidos. Y que Francia dice, no, espera, que es que esto quiero yo que se gaste aquí, que se produzca en mi país. En un país, en una Francia, que lo que hablamos antes, en una situación económica muy comprometida y más una vez que ha sido prácticamente expulsada de toda África, con el beneficio que obtenía de África. ¿No lo ves así, Adrián? Sí, sí, es que es algo realmente sorprendente cómo, bueno, primero vamos a ver si el texto realmente refrenda estos datos, el texto definitivo, y segundo, cómo, aunque se improvisara en la reunión, cómo von der Leyen no cogió el teléfono para llamar por lo menos, no sé, a Macron y a Merz para decirles, bueno, esto es lo que está encima de la mesa, sí o no, ¿no? Es algo realmente sorprendente, extraño, muy extraño. Pues sí. Pues mira, te pongo otra noticia relacionada con esto. El acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea se está desmoronando. Según Político, la compra de energía por 750.000 millones de dólares es una fantasía. La Unión Europea gastó 375.000 millones en importaciones de energía el año pasado, incluyendo 76.000 millones de Estados Unidos. La Unión Europea tendría que triplicar sus importaciones estadounidenses en los próximos 3 años, dejando de lado a otros proveedores como Noruega, que suministra gas barato a través de gasoductos. Nota al margen, dice, Político admite que el gasoducto noruego es más barato que el gas natural licuado estadounidense. Según Úrsula, el gas natural licuado estadounidense es más barato que el gas ruso. Interesante, que sabes que no es cierto. Porque por barato que fuera, vamos a hacer aquí un pequeño hincapié, por barato que fuera en origen, hay que licuarlo, hay que meterlo en esos barcos metaneros que son pocos, que tienen unas medidas muy restrictivas de seguridad en cuanto a acercarse a la costa, acercarse a otros barcos, que significa que hay que luego volverlo a regasificar y al final eso lo encarece, aunque en origen fuera muy barato. No tiene nada que ver con un gasoducto que te venía directamente desde Rusia hasta Alemania, un proveedor fiable, con un gas barato, con un gas que sabías que lo ibas a tener ahí siempre, porque el barco puede llegar o no llegar. O sea, claro, puede pasar por inclemencias en el mar, ¿no? Es una afirmación extraña porque, claro, las diferencias de precios son tan enormes, en sentido contrario, a favor del gas ruso, que una afirmación de esas, yo no sé si no habría que interpretarla refiriéndose al gas natural licuado ruso, es decir, al que ahora están comprando a través de otros países, ¿no? Entonces, claro, a través de otros países, viniendo como gas natural licuado por mar, pues igual les resulta más caro, más o menos, que el que les vende Norteamérica. Pues eso puede suceder. Sí, como España, que sabes que hemos multiplicado por 5 el gas natural licuado que le compramos a Rusia, porque es parte de la gran hipocresía que Europa le ha seguido comprando gas, petróleo, uranio, fertilizantes, pulpa de papel, ha seguido comprando de todo a Rusia. Pero mira, seguimos con esto que dice. Excluir la energía rusa de la ecuación no supone una gran diferencia. La Unión Europea gastó 23.000 millones en importaciones de petróleo, gas y energía nuclear de Rusia el año pasado. Estados Unidos exportó 166.000 millones de dólares en petróleo y gas el año pasado.
Estados Unidos tendría que desviar todas sus exportaciones a la Unión Europea. Eso simplemente nunca va a suceder, ya que las exportaciones estadounidenses de gas natural licuado no están vinculadas a un único destino y suelen adjudicarse al mejor postor a nivel internacional. Además, la Unión Europea actualmente compra el 12% de su petróleo y combustible a Estados Unidos. Este porcentaje podría elevarse al 14%, dado que las refinerías de la Unión Europea solo pueden procesar una cantidad limitada de la mezcla específica de petróleo estadounidense. Otro desafío es cómo la Unión Europea facilitaría dichas compras, dado que no participa en la compra de cargamentos. La Unión Europea no es una empresa, declaró un especialista en gas de una importante comercializadora de energía. Y se preguntaba, ¿obligarán a las empresas de la Unión Europea a comprar gas y petróleo a Estados Unidos? Porque esto ya sería una injerencia total y absoluta, vamos. Luego dirían de Kim Jong-un. Sí, todas estas dudas de alguna forma pueden hablar a favor de von der Leyen, en el sentido de que, bueno, yo le he dejado contento a Donald Trump firmando determinadas cuestiones que no me comprometen o porque son absurdas o porque no están suficientemente precisadas. Bueno, eso lo vamos a ver los próximos días, ¿no? Cuando tengamos, se supone, el texto que realmente se ha pactado. Es que ya sabes que como aquí siempre hay que intentar lavar la imagen de todo el mundo, hay quien lo ha intentado de esa forma, como tú dices, que dice, en realidad von der Leyen es que estaba riendo de Donald Trump, porque le estaba prometiendo cosas que son incumplibles. Pero ¿tú crees que Donald Trump se va a dejar tomar el pelo? Y Donald Trump y todos sus muchos asesores se van a dejar tomar el pelo conociendo la idiosincrasia del pueblo estadounidense y de sus dirigentes. Ahí yo no creo que se atrevan a tanto ningún dirigente europeo. Bueno, aunque se dejara en algún aspecto, el 15% está ahí. ¿No? El 15% es el 15%. ¿No? Entonces estamos hablando de aspectos quizás secundarios del acuerdo en todo caso. ¿No? Pero bueno, dejarse tomar el pelo puede ser alargar el proceso. Es decir, en la medida en que hayan quedado aspectos no suficientemente concretados, pues que necesiten un tiempo, ¿no? Frente a esa amenaza de que entren en vigor los aranceles el 1 de agosto, pues quizás hemos conseguido que no entre el 30% en vigor y por lo menos, bueno, mientras tanto vamos negociando a ver este tema del gas y este tema del armamento realmente qué es o qué no es, ¿no? Claro, hay otra, sabes, que también otro comentario, otra posibilidad, que es el que Donald Trump sepa que no se va a cumplir, pero ha lanzado el mensaje para el pueblo estadounidense, como tú decías antes, Adrián, en un momento que estaba muy bajo en las encuestas y que le interesaba salir con esa imagen de fuerte, decir, he aplastado a 27 países de la Unión Europea, que poco menos les tengo como si fueran estados de Estados Unidos. Y mientras que tanto que Van der Leyen dice, bueno, mira, no ha sido para tanto, ahora, como tú dices, vamos a ver lo que de verdad queda plasmado en el papel, que a lo mejor no ha sido para tanto, pues sabes que también Trump es muy fanfarrón, sabe cómo manejar la opinión pública, empezando por la suya y también la de los demás, y sobre todo pensando que él cuando habla, no habla para nosotros, él habla para su pueblo. Cabe también esa posibilidad. Pero mira, si te parece, además de que comentes eso, pues vamos a ver lo que dice ni más ni menos que Rafael Poch, que sabes que estuvo aquí también ya hace un tiempo en el programa, ojalá volviera, está un poco desconectado, que dice, es un artículo que merece muchísimo la pena leer completamente, que dice, un acuerdo comercial que consolida el vasallaje de la Unión Europea ante Estados Unidos. O sea, simplemente he sacado los párrafos así más llamativos, pero es muy largo, que dice, Trump afirmó que la Unión Europea aumentaría su inversión en Estados Unidos en 600.000 millones de dólares, 446.000 millones de libras esterlinas, incluyendo equipamiento militar estadounidense, y gastaría 750.000 millones de dólares en energía. Según von der Leyen, esa inversión durante los próximos 3 años en gas natural licuado, petróleo y combustibles nucleares estadounidenses contribuiría a reducir la dependencia europea de las fuentes de energía rusas. Termina diciendo, esta es la conclusión, el artículo es muchísimo más largo, dice, la Comisión Europea podría haberlo evitado fácilmente. Un arancel del 100% sobre las películas de Hollywood y un impuesto sobre los servicios digitales que deberían pagar Microsoft, Google y otras empresas habrían golpeado a Trump y a Estados Unidos donde más les duele. La Comisión Europea disponía de todos los medios para hacerlo, pero ni siquiera lo intentó. El resultado es terrible. ¿Coincides con Rafael Poch
en su conclusión que algo podríamos haber, claro, obviamente Estados Unidos no lo hubiera permitido jamás. Recuerda cuando aquí se ha intentado poner la tasa Google, vamos, aquí ha salido todo, vamos, Estados Unidos ha estallado en reclamaciones, ¿no? Sí. Así que... Yo me quedaría con la última frase, ese ni siquiera lo intentó. Es decir, que en las negociaciones Europa debería poner puesto sobre la mesa este y otros temas, ¿no? Los posibles movimientos de Europa que contrarrestaran las amenazas de Washington. Pero claro, que el poder objetivo, la capacidad real de negociación estaba en Estados Unidos, eso tiene pocas dudas, ¿no? Y que, totalmente, bueno, si en vez de un 15% acaba siendo un 20% porque Europa ha contrarrestado estos avances por una u otra medida, pues el resultado podía haber sido peor, evidentemente. Totalmente. Y esta es la imagen que antes tú has comentado, para mí la imagen de la vergüenza, no de la vergüenza, es la imagen que refleja lo que ahora somos los europeos. Pues fíjate, y estamos hablando de un país primo hermano de Estados Unidos, como el Reino Unido, que ya no es miembro de la Unión Europea, pero es que esto es impresionante. Un presidente estadounidense recibiendo a un primer ministro británico en su propio país. Y dice aquí esta cuenta, Europa es un chiste. Pero un chiste malo, ¿verdad? Un chiste que en vez de dar risa nos da ganas de llorar, Adrián. Sí, pero hay que pensar en por qué y para qué se hace esto. Porque claro, esto no es un simple gesto de soberbia de Trump, ¿no? Hizo algo parecido en su primer mandato, en la anterior visita a Inglaterra, con la reina, en la que hizo gestos clarísimos de, digamos, de consolidar una posición dominante frente a la reina, ¿no? Pero claro, yo creo que esto hay que ubicarlo dentro de esa guerra política, que yo creo que el trumpismo tiene muy claro, ¿no? Esa guerra política que quiere abordar en Europa contra, digamos, el partido único, contra los partidos tradicionales, ¿no? En la Unión Europea y en el Reino Unido. Entonces, de una forma u otra, están aprovechando cualquier oportunidad para desacreditar a la clase política actual. Sí, que tampoco hace falta mucho, porque ya la mayoría se desacreditan ellos solos, ¿verdad? Yo mira, hoy he estado comiendo con unos amigos y comentamos un poco pues, cómo nos ven desde fuera, no solamente a España, cómo nos ven a los europeos, y decíamos, lo que se tienen que reír de nosotros, los chinos y los rusos, o los indios. Digo, lo que se tienen que reír de nosotros, de decir, pero esta gente, pues si no hace falta que les invadamos ni que les ataquemos, si están destruyendo solos, ¿no? O sea, con las tonterías que llegamos a hacer, o sea, cosas esas que parecen totalmente irracionales, ¿no? Pues sí, esto es algo de lo que nosotros hemos comentado muchas veces, por ejemplo, en el ámbito sociocultural, ¿no? Lo que está pasando en las últimas décadas en Europa con esas corrientes socioculturales que ahora se les llama wokismo en los últimos años, ¿no? Pero bueno, que vienen de mucho antes, pero sobre todo se desplegaron a partir de los años 90, del final de la Guerra Fría, ¿no? Claro, es que es algo que nosotros lo hemos ido valorando como una especie de evolución de la sociedad, cuando en realidad había claramente estrategias corporativas detrás de todos estos movimientos. Y claro, en el resto del mundo, esto es un fenómeno fundamentalmente europeo, occidental, ¿no? También en muchos países de Latinoamérica se da, ¿no? Pero es que en el resto del mundo realmente se ríen de nosotros, Pero estos europeos están en decadencia, están perdiendo peso en el mundo constantemente, su economía está hecha un desastre. ¿Y a qué se dedican, no? Se dedican a buscarse tonterías una detrás de otra, a engañarse a sí mismos. Es algo increíble. Increíble. A ver si hay 35 géneros o 42, ¿no? Por ejemplo, es decir, esto, ¿te acuerdas? Eso en Constantinopla, ¿no? Cuando estaban a punto de ser invadidos y seguían hablando del sexo de los ángeles. ¿No te da la sensación de que estamos en las mismas? Algo parecido. En fin. Pues mira, hablamos de esta guerra mundial en la que también parece que nos están llevando y que además hay un país muy interesado en esta guerra, que dice, eso ves de la noticia de The Telegraph, el Reino Unido preparado para combatir por el tema de Taiwán. Dice aquí que Gran Bretaña ya está anunciando una guerra contra China. No creo que termine igual, dice esta cuenta, que las guerras del opio. Pero sabemos que el Reino Unido es en buena parte el artífice de todo lo que está pasando en Ucrania. Más gente que Rusia haya invadido o no haya invadido, pero el artífice, cuando quieren pocos meses, a los 2 meses de invadir Rusia a Ucrania, ahí en Turquía están a punto de llegar a un acuerdo, cuando llega el Boris Johnson, en fin, conocemos bien toda la historia, dicen, no, es que tú que vas a llegar a ningún acuerdo, tú hasta el último ucraniano, que ya casi lo están consiguiendo, ¿no?
Es decir, ¿por qué ese empeño del Reino Unido de meterse en todos los berenjenales desde hace tantos siglos? Adrián. Hombre, también yo creo que siempre hay que distinguir lo que son intereses del país y intereses, digamos, de sus élites, político-corporativas. En el caso del Reino Unido, sobre todo, habría que decir corporativas aristocráticas, ¿no? Que es algo que viene muy lejos desde el siglo XIX, fundamentalmente. Son estrategias que se trabajan en las élites británicas en el momento en que ven que el imperio británico es enorme, pero que es muy difícil de mantener por vías exclusivamente militares desde un país tan pequeño dentro de lo que es el mundo, ¿no? Como Inglaterra, como el Reino Unido, ¿no? Y a partir de ese momento empiezan a desarrollar estrategias que además las tienen perfectamente escritas, ¿no? Empiezan a teorizar alrededor de lo que luego fue el globalismo, ¿no? Tenemos que diseñar instrumentos suaves, digamos, de control light de las poblaciones, de los gobiernos, de los países, en los que sin utilizar digamos, la energía militar, la fuerza militar, seamos capaces de controlar las poblaciones. Y, sobre todo, empiezan a diseñar el gran instrumento de controlar Estados Unidos. Controlar Estados Unidos para transformar Estados Unidos en el vehículo del poder de esas élites corporativo-aristocráticas británicas, que al final tampoco son ya británicas, son británicas, norteamericanas y cada vez más occidentales, ¿no? Pero claro, el poder ese poder corporativo en el Reino Unido ha convertido al Reino Unido en uno de los países, de hecho, más belicistas dentro de la OTAN desde siempre, ¿no? Incluso en la guerra de Irak, ya recordarás que se habló repetidamente de que en realidad la iniciativa de esa falsa bandera o de aquel engaño con respecto a las armas de destrucción masiva que partió del Reino Unido. Incluso fue imputado como posible criminal de guerra el propio Tony Blair, ¿no? Claro, porque son estrategias compartidas entre los conservadores y ese ala, digamos, fabiana del laborismo, ¿no? Son tan belicistas los unos como los otros, ¿no? Totalmente. Mira, ¿sabes que hace 2 o 3 semanas los servicios de inteligencia franceses emitieron lo hemos comentado aquí varias veces ya en el canal, un informe en el que avisaban de lo que significaba los hermanos musulmanes dentro de Francia? Porque más allá del terrorismo hay algo que preocupa a los expertos, que no a los políticos, que la mayoría no saben ni detrás de lo que andan, que es lo que se llama el Islam político. La penetración de este Islam político, que entre otras cosas, a través de la demografía y a través de la democracia, se pueden ir imponiendo y se pueden ir controlando el país. Pues mira, fíjate, y los hermanos musulmanes muy poderosos, ahora mismo, por ejemplo, en Turquía, en países como Qatar, es decir, en muchos lugares tremendamente poderosos. Pues mira esta noticia que dice, última hora, un nuevo informe del gobierno francés concluye que la hermandad musulmana se ha infiltrado en las escuelas, la política y las instituciones civiles como parte de un plan a largo plazo para islamizar Francia y socavar la cohesión nacional. La amenaza ya no está oculta, es institucional. Y pues si alguien tiene duda puede ir al periódico Le Monde, que ahí lo explica perfectamente claro. El informe francés que avisa de la expansión de la ideología de los hermanos musulmanes, que por si alguien todavía no sabe muy bien, ya sabéis, creados por Albana en el 1928, que querían recuperar el califato que había disuelto Atatürk después de la Primera Guerra Mundial y que por cierto, en su momento fueron apoyados por los ingleses para controlar el canal de Suez y claro, se han ido expandiendo con muchísima fuerza. En su momento, en Siria, la Siria del padre de Bashar al-Assad, les expulsó de Siria porque era un país laico a través del partido Baath, pero tienen una fuerza enorme en otros países y fíjate cómo están penetrando en toda Europa y en caso de Francia, que se habla que puede haber hasta un 10% de la población ya que ya sea musulmana, no sabe exactamente porque están prohibidos los censos por religión, pero claro, eso es que puede ir descomponiendo o transformando completamente la sociedad. Tú que hablas mucho de todos los temas socioeconómicos, socioculturales, me imagino que esto también lo estaréis analizando y os preocupará, Adrián. Sí, bueno, detrás de los grandes movimientos migratorios a países industriales o a territorios industriales,
siempre ha habido, y esto está perfectamente analizado por las distintas corrientes del movimiento obrero desde el siglo XIX, ¿no? Siempre ha habido dos objetivos, ¿no? Un objetivo a corto plazo de disposición masiva de mano de obra barata, que sirve, bueno, algunos dicen que a los malos empresarios les sirve para enriquecerse artificialmente, ¿no? Y un segundo objetivo de control social, ¿no? Que es algo tremendamente importante, ¿no? Los teóricos del movimiento obrero contaban cómo, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, de ellos decían, los mismos empresarios que traen a los obreros irlandeses para hundir el precio de la mano de obra, luego financian a los británicos, a los ingleses y a los irlandeses para que se maten entre ellos, ¿no? Decían, y así los tienen divididos, ¿no? Entonces, el objetivo de control social a largo plazo es algo tremendamente importante. Yo creo que no hay que olvidar el que una sociedad dividida es una sociedad controlada, ¿no? Y esto lo han comentado muchas veces en relación con Estados Unidos, ¿no? Que ha sido una sociedad en la que, bueno, ha habido muy pocos movimientos de defensa de la gente. Al final, la política se mueve entre un sector de la oligarquía contra otro sector de la oligarquía, mientras la gente está obsesionada entre los negros contra los hispanos contra los italianos contra los irlandeses, contra los ingleses, etcétera, ¿no? Es O como dicen aquí, Adrián, los hombres contra las mujeres, una parte del país contra la otra. Claro, claro. Entonces, ese objetivo siempre ha estado ahí. No hay que descartar que esté precisamente en un momento en el que estas élites, o en unas décadas en las que han tenido una percepción del futuro un tanto negativa, dificultades de controlar el futuro por por razones geopolíticas, por el agotamiento del modelo, por Internet, pues el tener una sociedad fracturada pues puede ser un elemento fundamental para controlar la sociedad. Y no hay que olvidar lo que tú has dicho. Los hermanos musulmanes han sido durante mucho tiempo un instrumento indirecto de la inteligencia británica. En su momento, para controlar los países musulmanes, a medida que se iban haciendo independientes, pero bueno, tampoco habría que descartar que ahora lo utilicen para controlar indirectamente una Europa cada vez más fraccionada y dividida socialmente. Incluso para luchar contra, claro, el ateísmo, por así decirlo, de los soviéticos, en toda su penetración, por ejemplo, en Oriente Medio y en África, como puede ser el caso de Egipto. Sí, eso podríamos hablar del Pacto de Bagdad, de tantas cosas que hicieron precisamente, que es de acá, claro, de aquellos polvos estos lodos, porque luego nos extrañamos de que por qué tienen tanto auge, pero si en cierto modo fueron creados por Occidente o ayudados por Occidente. Totalmente. Mira, pues te pongo de temas tuyos, de geoeconomía. Nada, un par de noticias nada más que dice. China y Estados Unidos acuerdan oficialmente extender la pausa arancelaria por 90 días. Estuvo hablando y ahora esto era ya oficialmente. Significa que, al contrario de lo que ha pasado con Europa, Estados Unidos se encuentra con un hueso muy duro de roer, que es China. Una China que no se ha rendido, que no ha dado el brazo a torcer y que dice, aquí estoy yo, me he plantado y si quieres negociamos, pero yo desde luego no voy a ceder a tus pretensiones de vasallaje, ni mucho menos. Claro, hay que pensar que están los dos elementos. Primero, una posición de firmeza y luego instrumentos objetivos para gestionar esa firmeza, ¿no? Y lo que sí parece, esto es una interpretación general, es que estas negociaciones están llevando a un empate. Entonces es posible que se produzca una cierta elevación de los aranceles, pero desde luego todas esas especulaciones que se plantearon inicialmente por parte de Donald Trump del 50, el 100, el 150, el 200% de aranceles, pues no tienen nada que ver con la realidad. Se llegará pues, a un cierto equilibrio, teniendo en cuenta que es lógico, desde el punto de vista de Estados Unidos, que se intente corregir de forma parcial y progresiva un proceso de globalización que les ha hecho mucho daño desde el punto de vista de su estructura industrial. Otra cosa es esto, cómo se hace, porque si en vez de hacerlo de forma progresiva y bien gestionada internamente, pues se hace de forma improvisada sin tener en cuenta qué instrumentos va a utilizar el país para aprovechar esas mejoras arancelarias, pues Estados Unidos se puede meter en un problema mucho mayor del que está intentando evitar. Pero esta es la cuestión clave. ¿Qué va a hacer Estados Unidos para asegurar que su estructura productiva responde efectivamente a esa oportunidad que le dan los aranceles, no solo para ganar más dinero, sino para invertir, avanzar tecnológicamente y posicionarse de forma más competitiva en el mundo?
Totalmente. Pues mira, una noticia de ahora mismo que vamos a intentar analizar, si es que esto es cierto, que dice, Trump ha llegado a un acuerdo con Pakistán para desarrollar conjuntamente sus enormes reservas de petróleo. Una compañía petrolera estadounidense liderará la asociación. Sabemos, Adrián, que el Pakistán ahora mismo es un aliado fundamental para China, absolutamente clave, fundamental por muchos motivos que ya hemos explicado aquí en el canal. Y llevaba ya tiempo Estados Unidos intentando que eso darle un giro, como hizo con Armenia, con Rusia, exactamente igual. Entonces, ¿qué significa? Que en plena mini guerra de Pakistán con India, resulta que Trump llevó a Estados Unidos para que se entrevistara con él al jefe del Estado Mayor pakistaní, algo que llamó mucho la atención, que diríamos, ¿de qué hablarían? ¿Qué instrucciones le daría Trump? Pues mira, una de las instrucciones, además de que probablemente que no siguieran escalando con esa guerra, pues ya sabemos para qué era, para hacerse con el control de las reservas de petróleo de Pakistán. Lo mismo que ha hecho, fíjate, hasta con la Siria del Golani, de este salvaje, que cuando se reúne en Riad, le dice, voy a decir que eres un gran líder, pero a cambio vas a dejar que te explote todos tus recursos naturales. Porque al final Trump, efectivamente, necesita dinero, dinero y dinero. ¿No es así, Adrián? Bueno, sí, dinero, dinero y dinero, pero claro, no hay que descartar el factor poder e influencia geopolítica, ¿no? Porque Claro. efectivamente, de una forma o de otra, Trump no solo se está enfrentando verbalmente a los BRICS, sino que está en la práctica tomando medidas, sobre todo con países que pueden estar en una situación intermedia o en una situación dubitativa, para presionarles hacia la órbita de Estados Unidos, o por lo menos para alejarles de la órbita de los BRICS. Esos son movimientos clarísimos, ¿no? Y que tienen una explicación desde el punto de vista de los intereses de Estados Unidos absolutamente lógica, claro. Claro, y si no puede con China, lo que está intentando es debilitar los apoyos de China, obviamente. Claro, así es. Mira, pues te pongo otra noticia que dice, China electrificará el ferrocarril de Irán a Turquía. Una vez finalizado el proyecto, Pekín enviará toneladas de mercancías a Europa a través de este ferrocarril. Sabes que justo 2 días antes de empezar la guerra entre Israel e Irán, China acababa de inaugurar una vía férrea precisamente desde su territorio hasta Irán. Pues ahora parece ser que lo quiere ampliar hasta Turquía. ¿Turquía no te da la sensación de que juega con más de una baraja? ¿Que juega a todas las bazas? Porque lo mismo está en la OTAN, que le interesa estar en Europa, incluso ser parte de las negociaciones de paz con el tema de Ucrania, pero luego le compra energía a Rusia, le compra material militar a Rusia, también se lo compra a Estados Unidos, en fin, que es un país que va bastante por libre y, por cierto, con bastante más fuerza de la que pensamos desde el punto de vista internacional, aunque también tiene sus problemas internos, como todos. Y hay veces que no prestamos suficiente atención a Turquía, Adrián. Sí, porque ese enfrentamiento entre los países emergentes y Occidente le está dando un margen de actuación que Turquía está aprovechando muy bien desde la perspectiva de sus intereses nacionales, o incluso de esos intereses ideológicos panturcos en los que parece que le gustan a Erdogan en concreto, ¿no? Porque claro, ha hecho movimientos muy agresivos en concreto con respecto a los BRICS y con respecto a Rusia o Irán, como son la entrada en Siria de los yihadistas, el derrumbe, el derribo del gobierno de Siria, en el que la participación de Turquía ha sido fundamental, ¿no? O su interrelación con Azerbaiyán, vamos a ver si con Armenia, aparentemente, pero claro, su colaboración en el despegue de estos países con respecto a Rusia también ha sido muy importante, ¿no? Entonces, sí, todo el mundo da por supuesto que Turquía poco a poco, de forma progresiva, irá desplazándose hacia el bloque de los BRICS. Pero claro, mientras tanto está haciendo movimientos en las dos direcciones tremendamente agresivos, ¿no? Yo creo que ahí la personalidad de Trump es importante y le estás siendo muy efectiva a la hora de atraer posiciones a su favor de países que estaban muy distanciados de las políticas de Estados Unidos con el gobierno de Biden, ¿no? Y Turquía es uno de ellos, probablemente. Sí. Pues mira, otra noticia relacionada con la geoeconomía. Última hora. Esto es del Financial Times. El Fondo Monetario Internacional ha mejorado su pronóstico de crecimiento mundial en medio de señales de que la guerra comercial de Donald Trump hará menos daño a la economía mundial de lo que se temía inicialmente, ayudada por un dólar estadounidense
más débil. Esta debilidad del dólar es intencionada precisamente para poder exportar más y porque le interesa incluso que sea débil, por ejemplo, a la hora de esa deuda que tiene que seguir emitiendo también Estados Unidos, ¿le interesa un dólar débil? Bueno, es muy posible que sí, que este sea uno de los objetivos, probablemente no el prioritario, pero sí uno de los objetivos de las políticas económicas de Donald Trump. Yo creo que mejorar su posicionamiento internacional es una cuestión clave de largo plazo. ¿No? Otra cosa son los objetivos de corto plazo, pero desde el punto de vista de largo plazo está claro que al trumpismo, digamos, lo que va a intentar es dar la vuelta al proceso de globalización, o por lo menos a los efectos negativos que sobre Estados Unidos ha tenido un proceso de globalización que ha sido extraordinariamente rentable para las multinacionales norteamericanas, pero un desastre para el país. Al pueblo. Ha desindustrializado Estados Unidos radicalmente. Entonces, bueno, tiene su lógica que eso intenten darle la vuelta, aunque sea de forma progresiva, ¿no? Yo creo que esa es la estrategia clarísima de largo plazo. Vamos a ver si van avanzando en esa dirección. El problema es que, claro, para eso van a necesitar más de 4 años. ¿No? Y entonces, ¿en qué medida los que sustituyan a Trump van a continuar o no esas políticas? Pues puede ser fundamental para que se asienten en el tiempo o no. ¿No? Yo creo que estos movimientos como el de jugar con la devaluación o la pérdida de valor del dólar son movimientos más de corto plazo. Muy bien. Pues mira, te pongo nada más una noticia sobre Alemania, que hablamos todos los días de Alemania, del declive que está sufriendo, que dice, Estados Unidos no es el único que está en una espiral de deuda. Alemania acaba de aprobar el mayor déficit sostenido de la historia de la posguerra. ¿Cómo ha podido caer Alemania de esta manera, al margen del tema del Nord Stream? O sea, ¿cómo ha podido, con miles de empresas que están cerrando a diario, con una situación, fíjate, como dicen que se mide un poco la economía alemana por el precio del kebab, y creo que está subiendo de manera desproporcionada. Era el motor de Europa, ya sabes que ya se le empieza a llamar en muchos sitios el enfermo de Europa. Adrián, es que esto es muy preocupante. Yo creo que no somos conscientes de lo que significa este declive de Alemania, porque al final es el declive de toda Europa, ¿verdad? Sí, que son cosas que no se entienden si solo analizamos los intereses de los países. Si pensáramos, ¿cómo puede actuar un político así desde el punto de vista de los intereses de Alemania? No puede, no tiene ningún sentido. Pero, sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista de los intereses corporativos, que ahora están, como yo decía, en una situación de pánico, es como se entienden este tipo de barbaridades y cómo se entiende que lo prioritario, por encima de los intereses de los ciudadanos, por encima de la economía de su país, es hacer frente a estos retos geopolíticos, hacer frente a Rusia, permitir que se destruyan los oleoductos, aprobar sanciones contra Rusia, aunque sean destructivas para Alemania, incrementar la deuda rompiendo todos los esquemas y todos los principios básicos de la economía alemana de las últimas décadas, pero lo prioritario es ese reto que ellos sienten de corto plazo, que ahora tienen que ganar como sea esa guerra geopolítica porque su futuro está en juego. Totalmente. Pues mira, te pongo ya el último, y que luego tenemos muchos comentarios y preguntas de nuestros queridos amigos. Mira, yo le he llamado desinformación. Sabes que también hablamos mucho de este tema, que es un poco lo que, como comentábamos al principio, esta ley de medios audiovisuales, por la cual la Unión Europea obliga a las plataformas que cuando se dice determinadas palabras clave, cuando interpretan de que se está dando desinformación o de esos delitos de odio o este contenido inapropiado, pues hay que, primero, no cerrar directamente, pero sí de una manera o de otra, primero, no darte visualización, que es lo primero. Si tú vas a hacer un programa que nadie sepa que vas a hacer ese programa, que una vez que lo has hecho, que no le den visualización, que sabes que con los algoritmos se puede hacer exactamente lo que se quiera en cualquier plataforma, exactamente lo que se quiera, y si no, el siguiente paso es desmonetizar el canal y el siguiente paso, pues claramente cerrártelo. Te dan 3 strikes y te han cerrado el canal. Y cada vez lo están haciendo con más youtubers, que ya hay muchísimas quejas, incluso aquí en España. Pero claro, tú fíjate, ¿quién habla de desinformación? Es decir, los grandes desinformadores, los grandes mentirosos, son los que están intentando silenciar, como tú decías antes, Adrián, a esto que yo llamo el quinto poder, que es Internet. Este quinto poder lo están intentando silenciar porque como estaba fuera de su control, no estaba subvencionado, aunque ya sabes que ya hay youtubers que empiezan a estar subvencionados también por los gobiernos o por las comunidades autónomas, pero estaban fuera de su alcance, de su garra,
o de su brazo de pulpo, pues ahora resulta que mira lo que dice la noticia. Sánchez, el presidente Sánchez, crea una unidad en Moncloa para vigilar las campañas de desinformación y odio en las redes sociales. O sea, yo digo, hace falta tener desparpajo, Adrián. O sea, los que nos están mintiendo todos los días a la cara, crear otro departamento más en Moncloa solo para vigilar la desinformación y los delitos de odio. Que volvemos a lo mismo, a alguien nos gustaría que alguien nos explicara qué es delito de odio, porque claro, en esta generación de cristal todo es delito de odio. Cualquier cosa que dices, siempre hay alguien que se siente ofendido, por más que lo trates de explicar. ¿No te parece muy descarado todo esto, Adrián? Y que también tú que estudias ese fenómeno sociocultural, sociopolítico, que esto me imagino que lo analizaréis a fondo, lo que está pasando, que es una manera de silenciar cualquier narrativa que no les interesa a los gobiernos, sean los nacionales o los comunitarios. Evidente, es un síntoma evidente de debilidad y de pánico. Está relacionado con ese pánico que tiene esa élite corporativa y, por extensión, los gobiernos europeos. Están en una situación en pánico, en este caso en concreto, porque además saben que tienen una narrativa pactada en los años 90, dentro de ese ámbito, digamos, del partido único, que en muchos ámbitos es absurda y destructiva, que solo se mantiene porque nadie dice lo contrario. Y por eso es tan peligroso que alguien empiece a decir algo que es evidente a medida que... Pero claro, en la medida en que coge cierto peso, se les derrumba el discurso inmediatamente. Y por eso tienen que atacar, como sea, cuanto antes al que dice otras cosas. Es evidente que en Internet hay de todo. Hay disparates, hay cosas... que no tienen una mayor utilidad, que cosas que hacen perder el tiempo a la gente, pero Internet es un instrumento fundamental para el contraste político y para la pluralidad de opinión en este caso. Sobre todo en ese contexto en el que todos los medios tradicionales, prensa escrita y televisión fundamentalmente, pues están dentro del mismo marco político ideológico, ¿no? Claro, es que ese es el problema, que se les llena la boca de principios y valores democráticos y resulta que están atacando a lo más sagrado o de las cosas más sagradas de democracia, que es la libertad de opinión, la libertad de pensamiento, y resulta que no te puedes expresar, la libertad de expresión, no te puedes expresar libremente, que por supuesto tiene que haber un límite, oye, que no puedes difamar a nadie, todo lo que tú quieras, ¿no? Claro, están las leyes, pero no, es que estamos hablando de crear departamentos al margen del sistema judicial, es decir, de departamentos administrativos que son los que van a censurar aquello que consideren, oye, que no va a coincide con la narrativa del gobierno y que inmediatamente te va a decir que es desinformación o delito de odio o contenido inapropiado. Es que llevamos muy mal camino, Adrián. Este no es el camino de la democracia, ni mucho menos. No, y fíjate el salto cualitativo que dieron, por ejemplo, con las elecciones en Rumanía, ¿no? Ganó un candidato que, digamos, no era del partido único, pues anulamos las elecciones. Y Thierry Breton, ya sabes, el que fue comisario de la Unión Europea, reconoció en televisión que lo que hemos hecho, dijo, lo que hemos hecho en Rumanía, lo haremos en Alemania si es necesario, ¿no? Entonces, es algo tremendo. Pero yo creo que es todo dentro de este marco de lo que es el problema de la democracia. Una de las razones de la inestabilidad de la democracia es que cuando hay alguien que controla, que tiene el poder real, si ve en peligro ese poder, pues la democracia empieza a derrumbarse, empieza a dejarse de permitir la alternancia, la pluralidad, etcétera, ¿no? Y yo creo que estamos en esa situación, ¿no? Bueno, lo que quieren es que haya muchos medios, pero que digan todos lo mismo. Claro. Con lo cual, dice, no, pues si usted puede leer el periódico que quiera, puede acudir a la página de internet que quiera. Sí, pues si todos van a decir lo mismo, eso no es democracia, eso es otra cosa, efectivamente. Esto está todo inventado hace muchísimo tiempo. Además, ya sabes que las estadísticas dicen que, bueno, los periódicos de papel ya de 65 años para arriba, la televisión de 40 años para arriba, porque los jóvenes ya es Internet prácticamente todo. Y cada vez más personas mayores. Es más, sabes que estos programas, por ejemplo, a mi cantidad de gente que me para por la calle y dicen, yo ya lo veo en la televisión, o sea, en el aparato de televisión. Ya no veo la televisión. Con mucho veo algún programa por los Iker Jiménez, pero ya no veo la televisión. Ya la gente no ve ni los telediarios. Porque dice, mira, está la manipulación, tal el adoctrinamiento que ya no veo ni los telediarios. En fin, los demás programas ya para qué vamos a hablar. Pues mira, vamos a dar paso a los comentarios y preguntas de nuestros queridos amigos. Lo primero, pues como siempre, dar las gracias a los que se hacen miembros honoríficos del canal. Y nos dice aquí el Gastronomía Televisión. Señor Celaya, me resultó raro ver a los nuevos dueños del mundo, Zuckerberg, Musk, etcétera, juntos cuando ganó Trump.
Dice, y pregunta, ¿cree que los países desaparecerán? Un poco lo que tú decías de que sean los grandes millonarios, las grandes corporaciones, las que manden por encima de los países. Bueno, yo creo que llevan mucho tiempo intentándola. Antes he hecho referencia a que ya en los años 30 los teóricos del neoliberalismo apuntaban en esa dirección. Y esto luego en la práctica lo hemos visto en el caso de la Unión Europea, por ejemplo, en cuestiones tan concretas como la regulación de las ayudas de Estado, ¿no? Las ayudas a las empresas se prohibían en los estados con el argumento de que no tenía sentido cuando ya estábamos en un mercado único, que los estados dieran ayudas a las empresas, ¿no? Pero claro, la lógica de esto hubiera sido que esto se sustituyera por ayudas de la Unión Europea, pero eso no se hace, ¿no? Entonces, claro, esto ya nos revela cuál es la intención de fondo detrás de esto. Las corporaciones no quieren estados fuertes, quieren estados que no puedan actuar contra ellas, que no les puedan limitar su espacio, pero sustituyéndolos por organizaciones internacionales que estén bien controladas por ellos, por si acaso. Totalmente. Y si no, ella se encarga de que los que lleguen a gobernantes políticos pues sean los que ellos quieren, ¿no? Los que están dirigidos, que además tengan, a ser posible, muchas tropelías que ocultar para que si es necesario decirle, oye, no, pero tú qué vas a decir si tú has hecho esto, esto y esto y vas a estar en mi mano el tiempo que yo quiera, ¿no? Pues efectivamente. Mira, nos dice Alberto García Martínez. Son Bordeley y Starmer quienes se desplazan al club de golf escocés de Trump y no Trump quien visita Bruselas para fijar aranceles. Humillante. Pues no solamente eso, sabéis que luego hay unas imágenes en las que se le ve a Trump jugando al golf, por cierto, en un carrito de golf que parece que estaba blindado, y se le ve haciendo trampa con la pelotita del golf, ¿no? O sea que ya es el colmo ya. Pero efectivamente, es que esto parece como destino. Simplemente lo que está diciendo Adrián en todo momento es demostrar su poder y demostrar a su pueblo que los que mandan son ellos, que los estadounidenses son los que mandan en el mundo o creen que siguen mandando en el mundo. El gesto es ese, clarísimamente. Sí, pero es curioso que esto no lo hace especialmente con Europa, ¿eh? No lo hacen con otros países aparentemente enemigos, ¿eh? Con esos países no lo hacen. Lo hacen especialmente con Europa. Yo creo que esto hay que marcarlo dentro de esa estrategia de desprestigio de la clase política europea. Totalmente. Pues nos dice aquí el Garcho Coblacaria. Perdona por el que lo he dicho mal. Dice, grande Adrián, pregunta para los dos. ¿Cómo conseguir que la sociedad se una y salga a la calle? Por cierto, ¿no resulta curioso que en las películas de Hollywood los rusos sean idiotas y las rusas gordas? ¿Leyenda negra? Pues es que lo mismo que hay una hispanofobia, hay una rusofobia muy importante. Y ya sabéis que además Hollywood se va adaptando. Cuando los malos eran los soviéticos, pues eran los soviéticos los malos. Cuando luego eran los terroristas yihadistas y ahora son los rusos de ahora que son los malos, claro. Esto va cambiando, ¿no? Según el momento histórico. Y sí, Hollywood está muy controlado, que ya, me parece que fue en el segundo libro, el primero y el segundo libro, que lo comentaba de cómo Hollywood está en buena parte gobernado, o sea, dirigido por el gobierno estadounidense, por ejemplo, en el tema militar, ¿no? De cómo sabía hacer las películas adecuadas en un determinado momento para, por ejemplo, todavía incrementar más el belicismo tradicional de los estadounidenses porque le interesaba. Pero fíjate, la pregunta, ¿cómo conseguir que la sociedad se una y salga a la calle? Sí, bueno, sobre el tema de Hollywood hay que decir que la industria cultural, antes hemos hablado mucho de los medios, pero la industria cultural es un elemento fundamental para el control de la opinión pública, como tú has dicho, ¿no? Bueno, ¿cómo conseguir que la gente salga a la calle? Pues lo primero que hay que hacer es organizarse, ¿no? La gente en conjunto solo se mueve si tiene organizaciones. Si hay organizaciones, el problema, ya lo hemos dicho antes, que esas organizaciones, las que habían, pues digamos, se han vendido, por decirlo de una u otra forma, ¿no? Entonces, cada uno personalmente tiene que analizar, bueno, en la organización en la que yo estoy, si estás en alguna, tiene capacidad de moverse, capacidad de cambio, capacidad de adaptarse a estas nuevas necesidades, por si acaso. Bueno, pues si es así, estupendo, trabaja dentro de tu organización, pero esto es muy complicado, que las organizaciones anteriores se adapten. Entonces, si no es así, mira a tu alrededor. Hay organizaciones nuevas que estén adaptadas a ese contexto, pues apóyalas. Y si no lo ves, pues crea tú nuevas. Dice, ¿esto es muy complicado? No, no es complicado. Y todas las organizaciones han nacido siempre de 1, 2, 3 personas que han empezado a moverse. Sí, tú sabes que además, hablando de eso un poco de Hollywood, sabes que China está replicando Hollywood, ya tiene estudios mucho más grandes que los de Hollywood, películas que aquí llegan con cuentagotas, alguna empieza a llegar, pero ya tienen películas, vamos,
de super éxito total de taquilla, de los nuevos héroes chinos y que empiezan a verse en otras partes del mundo y que van aprendiendo. Al principio era bastante tostón y poco a poco van aprendiendo de esa calidad de Hollywood, que es cierto que son las películas que más entretienen en general. También hay mucho bodrio, ¿no? Por supuesto. Pues mira, nuestra buena amiga Fortuna Isabel, desde Dinamarca, que nunca nos falla, pues también nos da una ayuda y se lo agradecemos. Y nos dice también Alberto García Martínez: magnífica y clarificadora entrevista. Pues sí, yo solamente le pediría a Adrián que no sea la última ni mucho menos, que cuando él quiera, a lo mejor pues una vez al mes, cada mes y medio, cuando tú quieras, Adrián, me encantaría que tú mismo me contactaras. Oye, Pedro, que hace tiempo que no hablamos, hay noticias importantes, vamos a hacer un programa. Cuando tú quieras, Adrián, de verdad, ¿eh? Tú solo o con otra persona que te apetezca, si tienes así alguna afinidad con alguien para hacer un mano a mano, o tú solo como hemos hecho hoy, por mi parte, más que encantado. Y nos dice Joaquín Zaragoza, un buen amigo, que dice: yo creo que la técnica de Trump es la inmediatez, los titulares, el cambio brusco de dirección. Da igual que sea verdad o no, sino cómo se perciba. Pues si me permites, Adrián, antes de que contestes tú, mira, efectivamente, querido Joaquín, Joaquín me manda muchas cosas por correo electrónico, por WhatsApp, una persona que me apoya mucho. Trump es un gran manipulador de masas. No olvidemos que era el director de Miss Universo. Luego dirigió y presentó un reality show durante 10 años. Sabe perfectamente todos los días cómo abrir los telediarios, las portadas de los periódicos, lo que tiene que decir, la frase adecuada, histriónica, llamativa, teatrera. ¿Por qué? Hay algo muy sencillo, que es un poco, pues seguro que en la línea de lo que investiga Adrián. Tú piensas que cuando tú estás pendiente de alguien, porque lo que diga te puede afectar o te puede dar miedo, tú le estás confiriendo poder a esa persona. Y Trump lo que quiere es que tú le des poder permanentemente. Y por eso te dice esas barbaridades, cambia de opinión constantemente, todo eso dice algo tan estrambótico que claro, que abre el telediario. Le estás dando poder, que es lo que quiere él. Y sabe muy bien cómo jugar con la opinión pública, con la suya y con la del resto del mundo. Pero además entendiendo que los mensajes de Trump no van principalmente para los demás, van para su población estadounidense. Para su población estadounidense. Y lo tenemos que tener claro. Perdón, Adrián, que seguro que tú quieres aportar algo mucho mejor que totalmente yo. De acuerdo. Con Donald Trump hay que ser muy prudente por no dejarse llevar por la primera impresión, ¿no? Entonces, no analizar solo lo que ha hecho, sino para qué hace esto, ¿no? Y que seguramente no es lo aparente, sino que es algo distinto, ¿no? Y es un hombre que tiene una capacidad impresionante de mentir también, que es algo, digamos, muy habitual en la clase política, pero, digamos, mintiendo de una forma absolutamente, digamos, flexible, ¿no? Es decir, con una capacidad, tú has dicho, de cambiar de opinión radicalmente de un día para otro, que es algo que no es fácil, porque aunque queramos, psicológicamente todos nos sentimos atrapados por lo que hemos dicho en los días anteriores, intentamos justificar si hay un cambio de opinión. Trump no tiene ese tipo de problemas, ¿no? Eso requiere una capacidad psicológica que es excepcional en la clase política también. Entonces, como dicen que donde más se miente es en la guerra, en el espionaje, en las salas de los juzgados y finalmente en la política. Porque eso estamos viendo todos los días. Es que se mienten a sí mismos, porque por la mañana dicen una cosa y por la tarde dicen la contraria. O cuando dicen, no, bueno, esto lo dije, pero bueno, era otro momento, ahora he cambiado de opinión, o entonces no era presidente, era simplemente secretario general del partido. Eso último es la diferencia con Trump. Trump no se preocupa ni de explicarlo. He cambiado de opinión y he cambiado. No, es que efectivamente le da igual, totalmente. Pues mira, y terminamos ya con Joaquín Zaragoza también, que nos dice: gran invitado, le sigo por su erudición y claridad. Pues ya ves que todos los comentarios te son absolutamente favorables. Me alegro enormemente porque opino lo mismo al 100%. Y Adrián, yo te había visto en algún medio. Es verdad que no habéis tenido la oportunidad como aquí de estar prácticamente 2 horas hablando. Son intervenciones muy cortas, son intervenciones que yo te he visto alguna vez con otras 3, 4 personas y no es lo mismo ni parecido. Me ha encantado, para mí ha sido un gran descubrimiento. Lo has hecho incluso todavía mejor de lo que yo esperaba. A mí me ha encantado y así que yo te pediría, por favor, que de verdad cuando tú quieras, pues ya en septiembre o en octubre, cuando te diga, oye Pedro, hacemos otro programa que hace tiempo que no hablamos, y lo tienes totalmente a tu disposición en el canal. Adrián, estupendo, así que pues muchísimas gracias. He disfrutado mucho, seguro que nuestros queridos seguidores también, los comentarios ahí lo testifican, así que muy agradecido y a tu disposición siempre.
Para mí ha sido un honor, encantado de estar contigo. He pasado un rato tremendamente agradable charlando contigo y, por supuesto, hasta cuando quieras. Pues un abrazo, Adrián. Hasta luego. Muy bien. El canal del Coronel. El análisis geopolítico de Pedro Baños.